Damos inicio a este congreso con la intervención de la Contraloría General de la República, conferencia inicial relacionada con el control fiscal interno y prevención de riesgos fiscal por la Contraloría General de la República, a cargo del doctor Luis Enrique Abadía García, director de Despacho Contraloría General de la República. Bienvenido, doctora Abadía. Muy buenos días para todas y todos. Quiero extender un saludo muy especial en nombre del doctor Carlos Mario Zuluaga, Contralor en Funciones, y de todo el equipo directivo, funcionarias y funcionarios de la Contraloría General de la República. Es un honor, estamos muy complacidos de poder participar en este evento tan importante para el país. Saludamos a la doctora Sandra Avellaneda Bendaño, directora nacional de la Academia de la Gestión Pública. Muchas gracias, doctora Sandra, por esta invitación y por todo su apoyo en el quehacer de la Contraloría General de la República. Al doctor Oscar Escobar García, alcalde de Palmira, al doctor Mario Hurtado Quiñones, alcalde de Barbacoas, Nariño, a la doctora Viviana Valverena Lisimblat, veedora distrital, a la doctora Laura Cortés Barón, líder de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación, a la doctora María Claudia Páez, directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD Colombia, a la doctora Ana Elena Monsalvo Herrera, nuestra Contralora Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas. Muchas gracias, doctora Ana Elena. A la doctora Sandra Veranonao, directora académica de la Universidad de Externado de Colombia, a la doctora Sandra Morelli Ricos, Contralora General de la República, el doctor Freddy Céspedes Villa, es auditor fiscal de Bogotá, a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, así como de la Veeduría Distrital, a la doctora María Lorena Cuellar Cruz, es procuradora delegada, al doctor Roberto Carlos Amorolaya, gerente de abastecimiento y servicios, Grupo de Energía de Bogotá, al doctor Santiago Mejía Medina, gerente general Soltigas, a los medios de comunicación que nos acompañan, especialmente a los periodistas que moderarán los trascendentales paneles que se desarrollarán en la jornada de hoy: Juan Manuel Ruiz, director de Red Noticias de RCN, Edmer Tobar Martínez, director del portal Economía en Serio. La Contraloría General de la República en esta oportunidad hará algunas reflexiones relacionadas con el control fiscal interno y la prevención de riesgos fiscales. Hablar de control, sea interno o externo, nos sitúa en la necesidad de abordar el control desde sus orígenes, haciendo una breve retrospección histórica, entre otras cosas porque es innegable que el tema de control, aunque supremamente importante en todos los estados democráticos, pues ni siquiera en lo doméstico, en lo más cotidiano, es del mayor agrado de nadie. Pues, normalmente a la gente no le gusta que la controlen, nos gusta que nos controlen. Y eso, si se quiere, conversa un poco con el antiguo régimen europeo, el Ancien Régime. Recuerden ustedes cómo en los regímenes totalitarios, en el absolutismo monolítico, monárquico, pues el monarca
no solo era infalible, ¿cierto?, la teoría de que el rey no se equivoca, sino que a partir de esa concepción no tenía, aunque poseía inusitados poderes, control de ninguna naturaleza. Y justamente esos superpoderes le permitían al monarca hacer lo que a bien tuviera, porque podía estar prohibido matar, pero si él ordenaba matar o él mataba, sencillamente lo que había era cambiado la orden, la disposición, la legislación imperativa para su territorio, para sus súbditos. Justo entonces los abusos propios de los regímenes totalitarios dieron origen a las teorías de Locke, de Montesquieu, de separación de poderes, ante la necesidad de contener el desenfrenado poder del monarca, que podía disponer hasta de la vida misma de las personas sin consecuencia alguna. Esa división de poderes que en el espíritu de las leyes se consolida, aunque el planteo primigenio fue de Locke, Montesquieu lo consolida en el espíritu de las leyes, fue de algún modo el sustento filosófico esencial de las posteriores revoluciones burguesas. Hablamos de la Revolución Norteamericana de 1776, cuando las 13 colonias inglesas deciden rebelarse contra la corona, y que dieron lugar posteriormente en ese gran pacto norteamericano a la Constitución de 1787, la Constitución de Filadelfia, primera constitución democrática de la historia, y con mayor reconocimiento mundial a lo que fue la Revolución Francesa de 1789. Entonces, que ya habían desaparecido tanto Locke como Montesquieu. Y ojo, cuando habían también pensadores que defendían esa concentración de poder, esa concentración abigarrada de poder en el monarca, de Jean Baudin, de Thomas Hobbes, que con fundamento en la legitimidad divina del poder del monarca consideraban que era necesario, era indispensable que existiera ese poder en las condiciones ya conocidas para que pudiera funcionar adecuadamente la sociedad en el entendido que Dios gobernaba a través del monarca. Pero les decía que aún ya habiendo fallecido estos dos pensadores, Locke y Montesquieu, en 1789, con la Revolución Francesa, se toma la decisión que contemporáneamente cambió la historia de la humanidad en lo que tiene que ver con garantía de derechos y separación de poderes. Recuerden ustedes, lo que ocurría en Francia era que el monarca, en esa triestamentaria, si así la podemos denominar, el monarca normalmente le hacía 2-1 a la hora de algunas decisiones. Estamos hablando de Luis XVI ya, no de Luis XIV, al que me voy a referir enseguida, porque estaba el papado, estaba el poder del monarca y estaba la burguesía, pero normalmente el papado iba de la mano con lo que decidía el monarca, la nobleza representada del monarca. ¿Sí? Eso dio lugar pues a la toma de la Bastilla, que ya conocemos, a todo lo que fue la Revolución Francesa, que entre otras cosas y de manera contundente había definido lo que era ese régimen totalitario que representaba la monarquía absoluta con el llamado Rey Sol. Ustedes han escuchado hablar de Luis XIV o el Rey Sol,
que dijo l'état c'est moi, el Estado soy yo, de manera tal que la Revolución Francesa lo que hace es acabar con los bemoles y la postración que representaba el régimen monárquico, y es así como el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano reza lo siguiente: una sociedad donde no estén garantizados los derechos, donde no exista garantía de derechos ni separación de poderes, carece de constitución. Posteriormente saben que llegamos a la primera constitución democrática francesa y segunda de la historia de 1791, o sea, decir 2 años después del estallido que produjo la Revolución Francesa. Esto nos fue abriendo el camino, indudablemente, a la construcción de estados democráticos con fundamentos estructurales, con axiología de respeto por los derechos de la gente y la llamada teoría de frenos y contrapesos que en Estados Unidos se ha consolidado como el check and balance, que lo que ha buscado con algún tipo de variables, de modificaciones, es que el poder tenga controles, evitar el abuso del poder. Por eso se ha avanzado sustancialmente, bueno, y más allá de los sistemas o las fórmulas de esa división tradicional de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En determinados contextos o países se han hecho algunas modificaciones, un planteo un poco distinto según sus antecedentes y sus desconfianzas según la madurez política del momento. Recuerden ustedes cómo el Tribunal Constitucional Austriaco de Hans Kelsen fue establecido por fuera del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado francés también resultó por fuera del Poder Judicial y siendo parte del Ejecutivo, y eso tiene una explicación, y es la desconfianza que produjo en Europa la figura del monarca, entendido el monarca como el dueño, el depositario de los superpoderes, y en donde los jueces eran simplemente un apéndice del poder del monarca. Entonces, esa es la razón por la que se dan este tipo de variables. En Colombia, por su parte, con la Constitución de 1991, encontramos que aunque se mantiene esa clásica división de poderes, también fue voluntad del constituyente del 91 consagrar otros entes, otros órganos, los llamados órganos constitucionales autónomos, en donde se encuentra el control fiscal, entre otros, Ministerio Público, etcétera, etcétera, para procurar en un solo haz, contemplado en el artículo 113 de la Constitución, que pese a la autonomía e independencia de las distintas ramas tradicionales del poder público y los órganos constitucionales autónomos, puedan converger en línea de cumplir, de colaboración armónica para el cumplimiento de los fines más caros del Estado colombiano. Entonces, nótese cómo ese control externo que nosotros representamos desde el punto de vista fiscal no es incompatible
para trabajar armónicamente con los restantes órganos del Estado. Y en esa medida, y la estructura, la arquitectura institucional y la misma ubicación en la Carta Política nos da la razón, encontramos cómo en los artículos 267 y 268 de la Constitución se regula lo relacionado con el control fiscal. Y enseguida, en el 269, encontramos el control interno, con sustento anterior, precedente en el articulado constitucional, en el artículo 209, que habla de la función administrativa y los principios que han de observarse para que a través de ella pueda mantenerse, protegerse, salvaguardarse la integridad de la administración de lo de todos. Ello nos muestra desde ya la manera como debemos trabajar articuladamente: control interno y control externo, en las distintas modalidades, en las distintas expresiones, en cada una de las posibles manifestaciones que ésta tenga en el Estado social y democrático de derecho. Y en esa medida ya vamos a volver sobre la necesidad de esa articulación, las deficiencias que seguramente hoy se pueden observar, se pueden apreciar, si estamos realmente sincronizados, si no. Y voy a permitirme cindir estas reflexiones en tres ejes. Fundamentalmente, el primero tiene que ver con la obligación de rendición de cuentas, contarles a ustedes y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas y medios de comunicación los resultados que ha venido entregando al país la Contraloría General de la República, desde la filosofía de trabajar, de construir sobre lo construido, porque no sufrimos del complejo de Adán. Adicionalmente, un estudio, vamos a chiviar un poco un estudio que va a liberarse próximamente, doctora Sandra, doctora Gonzalo, de la Contraloría General de la República, en torno a esa articulación, a la eficacia de esa articulación entre el control interno fiscal y control externo fiscal, que es el que nosotros realizamos como Contraloría. Y es bueno hablar con total tranquilidad de control interno fiscal, porque normalmente se habla del control interno a secas, y es necesario que no sea nada exótico hablar de control interno fiscal, porque ya les decía, como en la misma ubicación del articulado constitucional, ese control interno aparece directamente asociado al control fiscal que realiza la Contraloría, que realizan las Contralorías, de las dos expresiones de Contraloría, las territoriales y la General de la República. Las causas que ha encontrado este estudio, que va a ser liberado próximamente, por las que puede estarse presentando esta situación, esta desconexión, que nos llevará a necesarios debates. No va a ser un tema pacífico, mas esos debates deben enriquecer los insumos para pensar en posibles reformas legales que hagan muchísimo más efectivo ese control integral desde la modalidad interna y externa, y asimismo lo que esperamos justamente suceda con esa articulación, con lo que podemos decir de mejor manera sobre ese control multinivel del patrimonio público. Vamos a iniciar entonces, por mostrarles los resultados del primer año de gestión de esta administración de la Contraloría General de la República. Tenemos 5.696 procesos de responsabilidad fiscal por procedimiento ordinario y verbal en cuantía de 14,8 billones de pesos. También se abrieron 1.070 procesos por un valor de 6 billones. Se iniciaron 1.276 indagaciones preliminares
de las cuales 270 asciende a una cuantía estimada de 585.667 millones de pesos. Asimismo, logramos el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de 126.780 millones, en desarrollo de 243 actuaciones de responsabilidad fiscal, y se ha podido recuperar en este tiempo, mediante fallos ya ejecutoriados, un total de 12.763 millones, en donde la cuantía estimada de las 373 actuaciones a cargo de la unidad, esta es la unidad de juicios anticorrupción, es de casi 8 billones de pesos, es lo que esperamos nosotros. No siempre termina un proceso de responsabilidad fiscal por la suma con que se apertura, pero hoy la cuantía que tiene esta unidad, que es la que adelanta los procesos de los casos de mayor impacto en el país, es de 8 billones de pesos. Por beneficios de auditoría, podemos registrar 352 beneficios de control fiscal, que representan una cuantía cercana a los 1,6 billones de pesos. La DIARI es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, que surgió a partir de la reforma constitucional del Acto Legislativo 04 de 2019, y a través de la DIARI, recuerden ustedes que anteriormente, es decir, antes de 2019, solo se traía la modalidad de control posterior y selectivo, es decir, fenecidas las vigencias, podíamos nosotros seleccionar lo que se iba a controlar, ¿cierto? Sobre eso decíamos el proceso auditor o la actuación especial a que hubiese lugar. Con la creación de la DIARI, pues nació la mistura del control fiscal, de la vigilancia y el control fiscal en el país, porque ya no solo tenemos el posterior y selectivo, sino que tenemos la posibilidad de adelantar el control preventivo y concomitante. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que no necesitamos que haya concluido o fenecido la vigencia fiscal, sino que en tiempo real, en el momento de la estructuración del proyecto o la ejecución del proyecto, obra o programa, nosotros podemos acompañar, vigilar y emitir las alertas que correspondan cuando consideremos de ese análisis que se encuentra en riesgo el patrimonio público, que hay riesgo de pérdida de recursos públicos. Entonces, en este ejercicio la DIARI registra recuperaciones por casi 1,5 billones de pesos. En el grupo de regalías tenemos 69.232 millones de pesos recuperados. La delegada Participación Ciudadana tiene beneficios por 55.343 millones, la delegada de Justicia con 21.979 millones. Digamos que aquí estamos solo planteando las de mayor impacto, más en términos generales podemos condensar el tema de recaudo fruto de cobro coactivo en 470.000 millones de pesos el último año, es decir, lo que lleva esta administración, en contraste con los 245.000 millones de pesos que había cobrado, recaudado efectivamente la Contraloría en el cuatrienio anterior. Es decir, en 4 años anteriores logramos la recuperación de 245.000 millones de pesos, y en un año de esta gestión llevamos 470.000 millones de pesos, sea decir, más de 200.000 millones de pesos más que los 4 años anteriores. Esto nos llama a una reflexión en el siguiente sentido, que si estamos nosotros conformes y orgullosos del trabajo que se ha venido haciendo, pues indudablemente estas cifras tienen una capacidad demostrativa incuestionable. Más es bueno, y es el mensaje que el señor Contralor ha venido extendiendo al país desde que estaba el doctor Carlos Hernán Rodríguez y el doctor Carlos Mario Zuluaga hoy como Contralor en funciones, es que más allá de los hallazgos, más allá de los procesos
de responsabilidad fiscal, de la declaratoria de responsabilidad fiscal, más allá del cobro coactivo de estos resultados que estamos mostrando, que son muy interesantes, a nosotros nos interesa más que las obras, que los proyectos, que los programas, que los destinatarios de la aplicación de los recursos públicos reciban las obras terminadas, los proyectos terminados, a tener que levantar hallazgos fiscales y a tener que recuperar recursos. Y esto lo decimos por una razón elemental, y es que por más eficaz que resulte el ejercicio de recuperación de los recursos públicos, que fruto de expresiones de corrupción o no, porque en ocasiones no es corrupción sino que es desorden, se han extraviado, las cifras siguen siendo minúsculas, siguen siendo irrisorias, contrastadas con la magnitud de los recursos públicos que se pierden por la inadecuada de los programas. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Y bueno, ya la OCDE, en el análisis del sistema de control y vigilancia fiscal de Colombia, lo ha dicho. Aquí es fundamental concurrir y dar cuenta al país de los hallazgos, de la recuperación de los recursos, cosa que vamos a seguir haciendo. Y cada día lo que estamos es ajustando las líneas, los procesos y los procedimientos para que tengamos más y mejores resultados de recuperación, de resarcimiento del daño patrimonial irrogado a los recursos del Estado, para perseguir esos recursos no solo en el país, sino en el exterior. Hemos venido afinando las alianzas a través de nuestra unidad de cooperación internacional, y hoy tenemos casos emblemáticos que muy prontamente van a dar resultados. Por ejemplo, un bien embargado en España, tenemos embargos en Panamá, tenemos embargos en Ecuador, y no solo, ojo, embargos relacionados con procesos de responsabilidad fiscal ya concluidos y que han determinado una responsabilidad como tal y que se encuentra en sede de cobro coactivo, sino que se están aplicando medidas cautelares, y es la instrucción del señor Contralor a los distintos procesos de responsabilidad fiscal que se aperturan con el propósito de que nuestras decisiones no sean muy bonitas para enmarcar, mas resulten siendo ilusorias frente al propósito fundamental, que es recaudar, recuperar, volver al fisco público del Estado colombiano lo que se ha perdido. Entonces, para ello es fundamental seguir con esa línea, con esa determinación, recuperando recursos públicos, mas consideramos que el componente preventivo debe ser esencial en el propósito medular que nos asiste, que consiste en que tengamos que cada día tener menos hallazgos, como ha dicho la OCDE, y más prevención tendiente a la correcta aplicación de los recursos públicos. Por eso, pues, es totalmente necesario, es supremamente importante la prevención de los riesgos fiscales, toda vez que cuando no existe prevención, cuando desconocemos el riesgo, usted lo decía hace un momento, doctora Sandra, desconocer el riesgo es facilitar su concreción, y eso es lo que deriva posteriormente en el daño patrimonial, y justamente el papel que cumple el control interno, el control fiscal interno, es que cada día nosotros tengamos menos hallazgos en las auditorías que realizamos. En la medida en que nosotros, con el ejercicio del control fiscal externo, estemos encontrando más hallazgos, la próxima por favor,
significa que algo no está funcionando bien en el control fiscal interno. Eso es directamente proporcional, ¿sí? A más control fiscal interno o a mejor control fiscal interno, menos hallazgos en el control fiscal externo. ¿Qué tenemos acá? Lo decíamos hace un momento. Pues el control fiscal interno tiene raigambre constitucional. Y relacionábamos el artículo 209 y el 269 de la Carta Política. Asimismo, todo un desarrollo legal que inicia con la Ley 87 del 93, de modo tal que desde el punto de vista normativo ha tenido herramientas para establecer de manera directa, de manera concreta, las distintas modalidades de control al interior de la administración. Es que el control interno es el autocontrol de la administración. ¿Qué es lo que ocurre? Lo decía hace un momento. Cada que hacemos los procesos auditores y con el resultado de hallazgos, lo que queda en tela de juicio es el control fiscal interno. Sigamos, por favor. Vamos a adelantarnos un poco a los factores que explicarían la poca efectividad del control interno fiscal. Se han podido detectar desde la Contraloría General de la República los siguientes: falta de congruencia entre el modelo constitucional de control fiscal, conformado por los niveles que ya conocemos, el fiscal interno y el externo, y el desarrollo que ha tenido de manera precisa la materia del control en los dos niveles, la no incorporación del concepto de control fiscal interno en los modelos en MESI y en MIPG. Por les digo, la idea es que nosotros desmitifiquemos el control fiscal interno, porque es o debe ser de lo más ordinario, de lo más corriente, porque así ha sido concebido desde el mismo pacto constitucional del 91. Adicionalmente, tenemos el desconocimiento de los conceptos de sistema de control fiscal interno y métodos de prevención de riesgo fiscal de las entidades estatales y los particulares que administran patrimonio público. En esto, me adelanto un poco, se va a tener por parte de este estudio que liberará próximamente la Contraloría un énfasis bien especial. También la falta de un mandato legal claro frente a la obligatoriedad para todos los gestores fiscales de implementar ese sistema de control fiscal interno desde la prevención y gestión de riesgos fiscales. También la ausencia de medidas e instrumentos para articular el control fiscal interno con el control fiscal externo, consideramos que impide la consolidación de una política integral de prevención del daño al patrimonio público. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos así? En el marco de nuestro plan estratégico institucional se ha venido trabajando este informe, en donde pretendemos pues que la articulación sea simétrica, sea efectiva, y en ese sentido que los resultados efectivamente nos ayuden a fortalecer la protección del patrimonio público con el concepto de control multinivel del patrimonio público. Es decir, la primera línea de defensa del patrimonio público es el autocontrol, el control interno fiscal, y complementariamente el control fiscal externo, en la medida en que cada proceso auditor lo menos que debe dejarle cuando se producen hallazgos sea solo administrativos o con connotación solo administrativa o disciplinario, fiscal, cualquiera de las otras connotaciones. Lo que debe dejar es lecciones aprendidas. Vamos avanzando, por favor. A la institucionalidad o a los particulares que administran recursos públicos, que son gestores fiscales, para ir perfeccionando
las líneas de aplicación de los recursos públicos en lo que tiene que ver con el cumplimiento. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Colombia es un Estado social de derecho y como base fundamental tiene el Estado de Derecho. Ser Estado de Derecho implica la sujeción estricta del Estado a la disciplina jurídica. ¿Esto qué traduce? Que existe todo un componente normativo, regulatorio, de distintas jerarquías, de distintos niveles, que son de obligatoria observancia, lo que modernamente se llama el compliance, cumplimiento normativo. Si cumplimos las normas, si seguimos los distintos dictados normativos del Estado, pues no vamos a tener inconvenientes. Desafortunadamente, pues a veces hacemos una de más o una menos que los servidores públicos o quienes administramos recursos públicos no debemos hacer por el principio de responsabilidad y la vinculación positiva con el ordenamiento jurídico según el artículo 6 de la Constitución, que es cuando llegamos a esta limitación de funciones y o omisiones que en el caso de los recursos públicos nos llevan a la inadecuada, a la inapropiada ejecución de los recursos públicos. ¿Qué retos tenemos entonces en línea de articulación del control fiscal interno y el externo para la prevención de los riesgos fiscales? Fortalecimiento y clarificación de funciones que garanticen una gestión eficiente y transparente de los recursos estatales, definición de manera específica y detallada de la evaluación del control fiscal interno al establecer parámetros y criterios, la definición clara de esa articulación entre el control interno y la vigilancia preventiva de los recursos públicos. Este es el control concomitante y preventivo. Debemos también fortalecer la colaboración con las entidades, especialmente con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que realiza una tarea muy importante con el objeto de llevar a cabo acciones conjuntas y sostenidas que garanticen la efectividad de estos dos controles. Y asimismo es necesario proponer al Gobierno Nacional la implementación de estrategias que faculten a los actores de la primera, segunda y tercera línea de defensa para ejercer un control preventivo con el fin de mitigar la materialización de riesgos y la pérdida de recursos públicos. La idea no es, sin que esto implique desde los órganos de control modalidad alguna de coadministración, que no debe suceder. Por eso el acto legislativo 04 del 2019 es muy claro. La idea sí es que nosotros no tengamos que llegar, así como la Contraloría, las otras modalidades de control, cuando ya está la leche derramada y no hay nada que hacer, sino que podamos llegar, sí, pero cuando tenemos posibilidades de lanzar una advertencia que implique correctivos, que al menos el gestor fiscal evalúe. Ahora, si el gestor fiscal evalúa la alerta de la Contraloría, el ejercicio del control concomitante y preventivo, pero considera que es que la Contraloría es la que está equivocada y que él la está haciendo bien, pues puede continuar. Eso no tiene ninguna fuerza vinculante, distinto pues a las determinaciones que se toman fruto del proceso auditor. Esta vigilancia lo que hace es emitir unas alertas. Si el gestor fiscal considera que debe proseguir porque estamos equivocados nosotros, pues lo menos que debe saber también es que posteriormente, cuando venga el proceso auditor, esa alerta va a ser parte de los insumos y que ese va a ser el criterio con que le vamos a escrutar lo que ha realizado. Yo de gestor fiscal le prestaría alguna atención, ¿cierto? Creo que es un acto de racionalidad. Sigamos, por favor. ¿Hacia dónde caminamos? La idea fundamental de este informe y del proceder visional de la Contraloría General de la República es que cada día ese componente preventivo sea más robusto, que cada día, más allá de la distinción de esa división clásica de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y o las otras expresiones
de división y distinción de poderes como los órganos constitucionales autónomos en el Estado colombiano, podamos hacer más vigente en su integridad el artículo 113 de la Constitución, respetarnos la autonomía, respetar la independencia, mas también trabajar conjuntamente en línea del logro de los fines esenciales del Estado. Y para ello es fundamental, entendiendo que nosotros como Contraloría, en ese control fiscal externo, escrutamos toda la gestión fiscal del resto de órganos del Estado, aún de la Auditoría General de la República, que es la que nos hace control a nosotros. Ahí hay un control recíproco. La auditoría nos controla a nosotros fiscalmente y nosotros controlamos a la Auditoría General de la República. Pero la idea de todo esto es que antes que islas o de nosotros ejercer el poder que nos asiste desde la vigilancia y control fiscal, podamos trabajar mancomunadamente, fundamentalmente con control fiscal interno que está en todas las entidades que ejecutan recursos públicos, para que como consecuencia cada día tengamos menos hallazgos, tengamos menor necesidad de salir a perseguir recursos públicos, y antes por el contrario, y es el principio de equidad que regula el control y la vigilancia fiscal, este ejercicio que hacemos, tanto control interno fiscal o control fiscal interno como control externo fiscal, redunde en mejor calidad, en mejores condiciones de vida de la gente, bajo el entendido que cada uno de los proyectos, de las obras, de los programas que se han diseñado, que se han contemplado, que se han presupuestado, efectivamente llega a las y los colombianos, honrando de ese modo el Estado social y democrático de derecho, las garantías de derechos y libertades que debemos tener en un Estado constitucional, y la correcta, adecuada, armónica separación de poderes que haga de Colombia una patria más justa y más equitativa para todas y todos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.